vamos a ver la segunda parte del límite funcional correspondiente a la unidad 3, propiedades de los límites. Tenemos muchas propiedades para ver. Vamos a decir que el límite de una constante es la misma constante, ¿sí? Tenemos una función constante y decimos que su límite va a ser una constante, ya sea que x tienda a un valor a o tienda a infinito. Veamos en el gráfico cómo sería esto. Nos acercamos por la derecha y por la izquierda el valor a y el límite de la función a qué va a corresponder, a ese valor constante. Por eso decimos que el límite de la constante es la misma constante. Y si x tendiera a más infinito, por ejemplo, ¿sí? Para una constante cualquiera c, ¿qué ocurre? Por más que tienda a más infinito, ¿a dónde tiende el valor del límite? Siempre va a tender a una constante. Por ejemplo, límite para cuando x tiende a 5 de 3 va a ser igual a 3. El límite para cuando x tiende a más infinito de 17 va a ser igual a 17. El límite para cuando x tienda a menos infinito de menos 6 será la constante menos 6. Vamos a decir que el límite de la suma algebraica de dos o más funciones de una misma variable, pero en un número finito, esa cantidad de sumandos, va a ser igual a ¿qué cosa? A la suma de cada uno de los límites para dichas funciones. Entonces, el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Cada uno de estos límites nos va a dar un valor límite, ¿sí? Y dicha suma nos dará el límite de toda la función. Por ejemplo, tenemos límite para cuando x tiende a 2 de 3x más x cuadrado menos 3 a la x. Entonces, límite de una suma, siempre recordemos que hablamos de suma algebraica, puede contener esa suma signo más, menos, le decimos suma de todas formas. Entonces, el límite de una suma es igual a la suma de los límites. En este caso, tenemos límite para cuando x tiende a 2 de 3x. Recordemos que la operación de paso al límite que dice que reemplacemos el valor de tendencia en la variable. El valor de tendencia en la variable. En cada vez que aparezca. Entonces, vamos a hacer 3 por 2, 6, 2 al cuadrado, 4, menos 3 al cuadrado, 9. Todo esto nos da 1. El límite del producto de un número finito de funciones de una misma variable es igual al producto de los límites para cada una de esas funciones. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Recordemos, cada uno de estos límites nos va a dar un valor límite y su producto nos dará el límite total. Entonces, límite para cuando x tiende a 4 de la raíz cuadrada de x por 3 a la x. Eso va a ser igual límite del producto. Entonces es igual al producto de los límites. Entonces, límite para cuando x tiende a 4 de la raíz cuadrada de 4 nos da 2. El límite para cuando x tiende a 4 de 4 nos da 4. Perdón, de x nos da 4. Y el límite para cuando x tiende a 4 de 3 a la cuarta, 81. Realizamos el producto, nos da 648. Ahora, el límite del producto de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. ¿Por qué es esto? Recién dijimos que el límite de un producto es el producto de los límites. ¿Qué haríamos? Límite para cuando x tiende a de c por el límite para cuando x tiende a de f de x. ¿Pero qué dijimos? Que el límite de una constante era la misma constante. Entonces, ponemos directamente que es la constante. ¿Sí? Nos basamos en que ya sabemos que el límite de una constante es la constante. Entonces, cuando tenemos el límite de una constante por una función,
decimos que es igual a la constante por el límite de la función. Eso nos dará la constante por el valor hallado del límite, que nos dará el límite de ese cálculo. Ejemplo, si tenemos el límite para cuando x tiende a 5 de menos 3 por 2 a la x, entonces vamos a decir que tenemos la constante por el límite de la función. Ahora, si tomamos límite, 5 lo reemplazamos en x, nos queda 2 a la quinta. Entonces, menos 3 por 2 a la quinta nos da menos 96. El límite de un cociente de dos funciones de una misma variable es igual al cociente de los límites de cada una de las funciones, siempre que el denominador sea como distinto de 0. Veamos el ejemplo. Tenemos el límite para cuando x tiende a 2 de 3x cuadrado sobre 3 a la x. Entonces, el límite del cociente es igual al cociente de los límites. Como el límite es para cuando x tiende a 2, vamos a tomar límite y nos queda 3 por 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Eso va a ser igual a 3 por 4, 12, sobre 9 nos dará 4 tercios. Es muy importante tener en cuenta, lo mencionamos ahora, que para que exista el límite en una función para cuando x tiende a, los límites laterales deben ser iguales e iguales a un número único y finito. Entonces, es importante, ¿sí?, siempre tener en cuenta esa idea, sobre todo pensando la existencia del límite para realizar las definiciones, en realidad para enumerar las propiedades. Vamos a ver el límite de una función potencial. F de x es igual a x a la n. Entonces, vamos a analizar el caso de cuando la variable tiende a 0 y cuando la variable tiende a infinito. Y vamos a ver las variantes que pueden presentarse según cómo son los exponentes, positivos o negativos. En este primer caso, tendencia a 0 de la variable independiente y exponente positivo. Entonces, si tomamos límite, nos queda 0 a la n, y 0 a la n nos dará el resultado 0. En cambio, si tomamos límite para cuando x tiende a 0 de x, pero el exponente es negativo, ¿qué va a ocurrir? Nos va a quedar 0 elevado a la menos n. Tomando la recíproca para trabajar el signo negativo, nos queda 1 dividido 0 a la n. 0 a la n nos dará 0. Y 1 dividido 0, el límite, ¿sí?, para esa expresión nos dará como tendencia infinito. En el caso de la que tendencia de la variable sea a infinito, entonces lo que vamos a analizar también es cuando sea positivo, ¿qué va a ocurrir? Si tomamos límite para cuando x tiende a infinito, tomamos límite y nos queda infinito a la n. Infinito elevado a un número nos quedará un infinito más grande. En cambio, cuando el exponente sea negativo, ¿qué vamos a tener? Infinito a la menos n, que eso es lo mismo, tomando la recíproca, 1 sobre infinito a la n. Y un número muy pequeño dividido un número muy grande nos va a dar ¿cuánto? Va a tender a ¿cuánto? A 0. El límite de una función exponencial es igual a la base elevada al límite del exponente. Entonces tenemos b a la f de x. Eso va a ser igual a ¿qué cosa? A la base elevada al límite del exponente. Recordemos que en una función exponencial la base es una constante. Si hacemos límite de la constante es la misma constante y entonces vamos a tener que esto es la constante, o sea, la base elevada al límite del exponente. Veamos un ejemplo.
Si tenemos el límite para cuando x tiende a 1 de 2 elevado a la 3x cuadrado más 1, eso va a ser igual a ¿qué cosa? A la base 2 elevado al límite del exponente. Y si tomamos límite, el valor de tendencia es 1, 1 al cuadrado 1, 3 por 1, 3, más 1, 4, nos queda 2 a la cuarta, será igual a 16. Si tuviéramos, o si tenemos, el límite para cuando x tiende a de una función que tiene base variable y exponente variable, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos límite en la base y límite en el exponente. Entonces, el límite de una función elevado a otra función es igual al límite de la base elevado al límite del exponente. Respectivamente, cada uno de esos límites nos dará un valor. Por ejemplo, límite para cuando x tiende a 2 de 3x cuadrado menos 5, todo eso elevado a las 2x, tomamos límite en la base, límite en el exponente. Cada uno de esos límites nos va a dar un valor. Y en definitiva nos queda en la base 7, en el exponente 4 y nos dará 2401 el resultado del límite para esa función. Todavía quedan algunas propiedades más. Esta propiedad es muy importante. El límite del logaritmo de una función es igual al logaritmo del límite. Esto se lee. El límite del logaritmo de una función es igual al logaritmo del límite de la función. Entonces, ¿qué vamos a obtener del resultado? El logaritmo, ¿sí? Y para ese logaritmo, el valor del límite. Siempre vamos a tener en cuenta, ¿qué cosa? Que el argumento del logaritmo, ¿sí? Siempre tiene que ser como positivo, porque no vamos a obtener un resultado real para un logaritmo de un valor o un número negativo. Entonces, por ejemplo, tenemos límite para cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x. Entonces decimos el límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite de ¿qué? De x en este caso, que será nuestra función. Como x tiende a 1 nos queda el límite para 1, ¿sí? Entonces nos da logaritmo natural de 1. Y el logaritmo natural de 1, ¿a cuánto será igual? A 0. Otra propiedad que usa la misma alternativa es la raíz enésima. Vamos a decir que el límite de la raíz enésima de una función es igual a la raíz enésima del límite de la función. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que para que la raíz, ¿sí? Cualquier raíz pueda calcularse, ¿sí? Si se trata de raíces de índice par, ¿qué va a ocurrir? Sí o sí tenemos que decir que ese límite sea, que el límite de esa función sea mayor o igual que 0. Entonces, ponemos esa condición para que esto sea calculable en todos los casos que podemos generalizar. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos el límite para cuando x tiende a 4 de x cubo menos 1. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada del límite para cuando x tiende a 4 de x cubo más 1. Si reemplazamos, tomamos límite, obtendremos de resultado la raíz cuadrada de 63. En nuestro caso, y por el momento, no hace falta calcular la raíz cuadrada de 63 porque lo que vamos a lograr es obtener un valor al cual le vamos a sacar decimales y no vamos a tener un valor exacto. El límite de un polinomio entero en x, tenemos un polinomio desarrollado, ¿sí? Donde a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n son coeficientes. A sub 0 por x a la n es el término principal porque n es el grado del polinomio. Recordemos que el grado del polinomio es el mayor valor al que está elevado la variable, en este caso n. Y a sub n se llama término independiente en el polinomio. Veamos tres casos. Si calculamos el límite para cuando x tiende a 0 de ese polinomio p, ¿sí? Si ponemos
0, o sea, tomamos límite y reemplazamos cada una de las x por 0, 0, 0, ¿qué es lo que nos va a quedar? A sub n. Entonces, ese será el límite en ese caso. Si tenemos el límite para cuando x tiende a de p de x, o sea, cualquier valor a que no sea 0, cualquier valor real nos estamos refiriendo, entonces, bueno, obtendremos de resultado como cálculo del límite un valor finito. En cambio, cuando calculemos límite para cuando x tiende a infinito de un polinomio, el resultado del límite va a ser más o menos infinito. Basta con reemplazar, ¿sí? Tomando límite en cada una de las variables, o sea, en cada una de las x reemplazamos por infinito y obtendremos como resultado infinito. Lo que en realidad hay que mirar que es el término principal, porque es el que nos va a decir si el resultado va a ser más o menos infinito. Dependiendo de qué, del valor de tendencia, si es más o menos infinito, y del signo que tenga el coeficiente a sub 0. El límite de un cociente de dos polinomios enteros en x se puede generalizar cuánto nos va a dar según cómo sean los grados de los polinomios numerador y denominador. Entonces, vamos a ver cómo sería cada uno de los casos. Si el grado del polinomio numerador, ¿sí?, que en este caso es n según lo expresamos, es menor que el grado del polinomio denominador, entonces el resultado del límite va a ser 0. Si los grados de los polinomios numerador y denominador respectivamente son iguales, entonces el límite va a ser el cociente de los coeficientes principales. Término principal acá, término principal en el denominador, entonces el límite va a ser igual al cociente de los coeficientes principales. En cambio, si el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador, o sea, n mayor que m, el resultado del cálculo del límite va a ser más o menos infinito. Nuevamente, este más o menos infinito va a depender, ¿sí?, de los coeficientes principales y los valores de tendencia. Si tuviéramos el caso de cociente de polinomio, pero valor de tendencia a 0, ¿qué va a ocurrir? Reemplazamos por 0 cada una de las x y nos va a quedar ¿qué cosa? El cociente de los términos independientes. Y ese será el valor del límite. Veamos ejemplos para el caso de la tendencia a infinito del cociente de polinomios. Recién dijimos una generalización. Dijimos que si el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador, esto nos iba a dar más o menos infinito. El procedimiento para determinarlo es un procedimiento algebraico. Yo les muestro uno. No es el único, pero los otros procedimientos que se pudieran hacer son todos equivalentes. ¿Qué podemos hacer? Buscar entre el numerador y el denominador la variable elevada al mayor exponente. Cuando la encontramos, en este caso va a ser x cubo, vamos a sacar factor común x cubo tanto en el numerador como en el denominador. Recuerden que para sacar factor común, ¿qué era lo que teníamos que hacer? O sea, sacamos el x cubo porque es lo que nos dice el procedimiento, ¿sí? Pero para ver cómo nos quedan los términos dentro del paréntesis, ¿qué tenemos que hacer? 3x cubo dividido x cubo nos queda 3. Menos 5x cuadrado dividido x cubo nos queda menos 5 sobre x. Menos 4x dividido x cubo nos queda menos 4 sobre x cuadrado. De la misma forma procedemos en el denominador. Simplificamos, vamos a simplificar. Simplificamos x cubo con x cubo y vamos a analizar tendencias. Acá nos quedó el número 3, colocamos el número 3. Acá miramos, 5 dividido, tomando límite infinito, es un valor que tiende a 0.
Es un valor muy chiquito y negativo. 4 dividido infinito, tenemos que hacer infinito al cuadrado, es un infinito más grande, y 4 dividido en infinito también tiende a 0, y también es un número que tiende a 0, también negativo. Ahora, fíjense, piensen que este número es muy pequeño y este es más chiquito que este, los dos son negativos, pero si hacemos 3 menos, no sé, supongamos que nos dio 0, infinito ceros 35, ¿sí? Si consideramos esa suma algebraica, el valor del límite en el numerador será 3. Y en el denominador, ¿qué ocurre? Tenemos 1 dividido infinito, tiende a 0. 3 sobre infinito al cuadrado, tiende a 0. 1 sobre infinito al cubo, tiende a 0. Ahora, para tener claro cuál va a ser el signo de esto que tiende a 0, siempre vamos a mirar el que tiene la variable elevada al menor exponente, ¿sí? En este caso elevado a la 1. Porque este valor que tiende a 0, si bien tiende a 0, sería como que este es 0,1 y este podría ser 0,0 algo. Y este que sigue acá, 0,00, otro numerito, ¿sí? Entonces, de todos estos números que tienden a 0, el más grande es este. Entonces no importa acá lo que resto, lo que sumo, este es más grande, es positivo, nos queda 3 dividido más 0,00, muchos ceros, infinito, 0, 1. ¿Y eso a dónde tiende? A más infinito. Nos da un infinito positivo. En este otro caso, fíjense cómo son los grados de los polinomios numerador y denominador. El grado del polinomio numerador es 1, el grado del polinomio denominador es 2. Habíamos dicho que si el grado del polinomio numerador era menor que el denominador, eso nos iba a dar 0. ¿Cómo hacemos para ver que eso nos da 0? Nuevamente aplicamos el mismo procedimiento que antes. Buscamos entre el polinomio numerador y denominador la variable elevada al mayor exponente y vamos a sacar factor común tanto en el numerador como en el denominador. Cuando sacamos factor común nos quedan estas expresiones. Recordemos cómo era. Hacemos 5x dividido x cuadrado, nos queda 5 sobre x. Menos 4 dividido x cuadrado, nos queda menos 4 sobre x cuadrado. De la misma forma, calculamos en el denominador, vamos a simplificar los x cuadrados y vamos a analizar tendencias. Tomamos límites, 5 dividido infinito tiende a 0, 4 dividido infinito al cuadrado también tiende a 0. Acá en el denominador el 1, la constante, pues el límite de una constante es la constante. 3 sobre infinito tiende a 0, 1 sobre infinito al cuadrado tiende a 0. Entonces, un número muy chiquito que tiende a 0, dividido cualquier constante o cualquier número que nos va a dar 0. Y el último caso, tenemos el grado del polinomio numerador es 2, el grado del polinomio denominador es 2. Dijimos en la generalización que eso iba a ser igual al cociente de los coeficientes principales. Pero ¿cómo procedemos? Buscamos entre los dos polinomios la variable elevada al mayor exponente, como son del mismo grado, es x cuadrado, lo sacamos de factor común y analizamos tendencias, ¿sí? Simplificamos acá, analizamos tendencias y nos queda 7 medios de resultado. Bueno, y esto ha sido todo sobre el tema propiedades de los límites.